Este video es para quien quiera florecer o propulsarse y ya se dio cuenta de cómo la marihuana en algún grado se lo está impidiendo. Si te sientes atrapada en un ciclo interminable de consumo, de placer instantáneo y luego vacío, es muy probable que la marihuana esté saboteando tu crecimiento. Te voy a explicar por qué esto ocurre. Te voy a explicar cómo la dopamina y el equilibrio cerebral, placer-dolor, están jugando un papel crucial y lo más importante, cómo puedes salir de este ciclo y recuperar el control. Y esto no solamente es dejar de fumar, es sanar en profundidad lo que te hace fumar. Y eso implica reconocer una herida que está oculta y a la vez reconocer un mecanismo cerebral implicado, que son dos cosas distintas, pero que van de la mano. El consumo de marihuana está profundamente ligado a cómo nuestro cerebro maneja el placer y el dolor. Cuando fumamos sentimos alivio, placer, incluso euforia. Esto es porque la dopamina, el neurotransmisor del placer, se dispara. De hecho, la mayor carga endógena se dispara en la promesa del placer. Cuando lo estás moliendo, cuando estás conversando que te lo vas a fumar, cuando lo estás rolando. Pero lo que pocos entienden es que cuanto más placer experimentamos, más intensa es la compensación de dolor que viene después. Es como una balanza. Cuanto más le inclinas hacia el placer, más se inclina luego hacia el dolor. Y no se detiene en un punto medio. Esto ya está demostrado neurológicamente. Ocurre en una zona llamada mesolimbo en el cerebro. Los centros de placer y dolor son los mismos. Son dos caras de la misma moneda. El dolor, cuando se manifiesta en compensación, que viene después, y que viene antes, que te lleva al placer, y que viene después, y te vuelve a llegar después al placer. ¿Cómo se manifiesta este dolor? Como ansiedad, como vacío, como culpa, como angustia, como falta de enfoque, como hastío, como aburrimiento. Y eso es lo que compensamos volviendo a consumir. Ese es el ciclo, el loop interminable. Cuanto más fumas, menos capacidad de disfrutar las cosas. Por ende, más vacío. Luego necesitas fumar más para poder disfrutar de cosas. Quizás piensas, no, es que yo fumo socialmente para poder relajarme. Entonces te pregunto, ¿cómo te sientes el resto del tiempo? ¿Has notado que ya no tienes esa motivación para avanzar? ¿O que todo te irrita? ¿O que todo te ofusca? ¿O que todo te ajaqueca? Cuanto más placer te das, menos tolerancia al dolor tienes. Excesivo confort, placer marihuanero, genera poca resistencia y resiliencia a las dificultades dolorosas naturales de la vida. Al final esto nos vuelve frágiles, dentro de una especie de nube de humo de confort que se disipa rápidamente. Y es también al revés. El dolor de la elongación, por ejemplo, genera dolor el cuerpo, pero luego genera placer. El dolor de cumplir una tarea genera luego placer de logro. La dopamina que se libera como placer de logro dura de 3 a 5 veces más que la dopamina que promete placer. ¿Sabías que un cigarrillo de marihuana libera el doble de dopamina que un orgasmo? El cerebro termina prefiriendo la sustancia antes que el sexo. Esa adicción te hace procrastinar, te empuja a posponer tus objetivos, te hace dejar de lado lo que realmente importa, solo te mantiene resolviendo apurado en lo urgente. Mientras sigas rodeado o rodeada de un círculo social que también está en ese ciclo, va a ser aún mucho más difícil salir. Porque la adicción no solo está en ti, está en tu entorno. Y cuando quieras dejarla, el que sabe que le está haciendo mal, pero que no lo quiere aceptar, se va a sentir confrontado con tu motivación de cambio. Y si no es un verdadero amigo, va a tratar de sabotear directa o indirectamente tu decisión. ¿Cuántas veces te dijiste a ti misma que vas a empezar algo importante mañana? Pero ese mañana nunca llega. La marihuana te da una falsa sensación de tranquilidad, mientras que en realidad
por debajo estás saboteando tu éxito. La dopamina que obtienes de la marihuana es de corto plazo, tanto en la promesa como en la sustancia misma. Te da un subidón momentáneo, pero a cambio viene acompañada de una caída brutal que te deja vacío y sin energía. Y te deja por debajo de tu base dopamínica diaria. Luego necesitas más cantidad para volver a compensar ese bajón. Esta falta de energía se acrecienta también. ¿Por qué? Porque interviene el cortisol. El cortisol que producen tus suprarrenales, el que sirve para desinflamar tejidos y repararlos, el que sirve para ponerte en movimiento, levantarte en la mañana, salir con un estrés sano a resolver cosas, eso se termina gastando en metabolizar alcaloides de la marihuana. En pocas palabras, gasta tu dopamina y gasta tu cortisol. Te deja desanimada y te deja sin fuerza. Es un ciclo agotador. Y ojo, porque la artritis, la tendinitis, la artrosis, cualquier inflamación de tejido osteoarticular, claro, por un lado, alivia el dolor, pero por otro, elimina el cortisol suprarrenal que podría reparar esos tejidos. Entonces, al contrario, no te ayuda a sanar, porque después terminas tomando corticoides. Por ende, menos cortisol natural produce tu cuerpo, porque le estás dando un sucedáneo y lo deja de generar. Entonces ahora tu cuerpo tampoco produce cortisol. Eso te lleva a un síndrome de agotamiento crónico y esa es una de las causas de la depresión. En cambio, cuando te esfuerzas por lograr algo a mediano o a largo plazo, avanzar en tu carrera, desarrollar un proyecto, terminar de leer un libro, inclusive o simplemente cumplir una rutina de gimnasio, tu cerebro libera dopamina y serotonina endógena, tus suprarrenales cortisol, que no solo te hacen sentir bien, sino que son sostenibles, reparan tu organismo, duran mucho tiempo más dentro de tu organismo, cambian tu estado de ánimo. Y esos logros a nivel psicológico te dan confianza, satisfacción, a largo plazo te llenan de propósito, de claridad. Y hay una combinación psicológica y química, neurológica, que eleva tu autoestima, tu autopercepción de valor, pero la marihuana viene y corta de raíz todo ese proceso. Bloquea tu capacidad de obtener satisfacción de logros reales y de pequeñas cosas. El último punto importante, y con esto cerramos. A nivel psique, el impacto de la marihuana en tus sueños. La psicología junguiana, al igual que todas las culturas iniciáticas de todos los pueblos originarios de la historia y de distintos lugares del planeta, nos enseña que los sueños son clave para que podamos hacer una conexión entre consciente e inconsciente. Cuando nosotros no recordamos los sueños, bloqueamos la integración de información de nuestro inconsciente y de aspectos fragmentados de nuestro yo. Si hay inconsciencia en el plano onírico, lo más probable es que también haya inconsciencia luego en la vigilia, en la vida diaria. Entonces te adormece psicológicamente, psíquicamente. A la vez que te engañan, te ofrece un entendimiento supuestamente acrecentado. Pero se disipa como una nube, te olvidas, es un engaño. Te seduce mostrándote una percepción amplificada de los 5 sentidos, sabores, olores, sonidos, instrumentos musicales que no parecían no estar ahí y ahora están. Pero después te envuelve en un rollo mental. La marihuana interfiere en los procesos de integración, dejándote desconectado de la necesidad no satisfecha emocional que subyace. Y es justamente esa herida la que pone en movimiento hacia el principio del placer, hacia la anestesia, y genera el debilitamiento general. Si no está esta conexión, es imposible avanzar de manera real hacia una vida plena, avanzar en terapia, porque hay partes de ti que permanecen fragmentadas y no las puedes integrar en tu conciencia. En el consumo compulsivo, esa herida se proyecta hacia afuera, se transforma en adversidad y en conflictos con personas que te tocan los botones. Entonces, ¿cómo salimos de este ciclo? Bueno, el primer paso es entender que dejar la marihuana no es cuestión de fuerza de voluntad. Eso es un engaño, es una mentira. Se necesita método y estrategia y tiempo para reajustar la balanza entre placer y dolor. Y eso implica que se va a pasar por una fase de abstinencia en la que probablemente te vas a sentir incómoda, con ansiedad, con la tentación de recaer,
La herida se va a mostrar y está bien, la tienes que ver, es parte del proceso, tiene que ser así, es necesario. En la terapia de alquimia interior trabajamos para que no estés solo en ese proceso. Te acompaña no solo para que dejes de fumar, sino para que sanemos juntos las raíces emocionales y psicológicas que te llevaron al consumo compulsivo, crónico, largo plazo, etc. Y eso va a incluir integrar sombras, reconocer dolores de la infancia no integrados, resolverlos, conectar con lo que quieres ahora, proyectarlo hacia adelante. Y herramientas hay, sobran. Hipnosis ericksoniana, clásica, programación neurolingüística, EMDR, terapia cognitiva conductual, sistémica, transgeneracional, audios en los cuales yo me apoyo, audios binaurales, frecuencias para modificar el estado del cerebro, actos simbólicos. Herramienta y método hay, pero lo más importante es que se acompaña. Lo más importante en una terapia es la relación terapéutica. Que te acompañen a gestionar el dolor, a resignificar, a cambiar el diálogo interno y a la vez a generar con estrategia neurotransmisores endógenos que te mantienen con ese farmacéutico interno que vive dentro de nosotros en rumbo encauzado y autorregulando nuestro sistema nervioso de manera sostenible a largo plazo. Este proceso no se trata de evitar dolor, sino de aprender a integrarlo y sanarlo. ¿Cómo sé que sané una herida? La recuerdo, pero ya no duele. Así, la balanza interna se equilibra y en lugar de buscar placeres inmediatos, empezarás a encontrar satisfacción duradera en tus logros, en pequeñas cosas, así como en tu crecimiento personal, e inclusive en enfrentar y superar los desafíos naturales de la vida. Si esto resuena contigo, si estás listo, si estás lista para salir de ese ciclo, lo importante es que sepas que se puede hacer. No es fácil, pero el cambio vale la pena. Si sientes que estás lista, que estás listo para dar el paso, para mí es un honor acompañarte en eso. No estás sola ahí, no estás solo.